Tenía invitados. Ahora vamos, estábamos hablando de que cumplimos 6 meses mañana y me estaba diciendo el Gonzalo Martínez, nuestro fabuloso panelista de cómics, historietas y más, que tenemos tremendo invitados, sí, po. Sí. Gente buena que quiere venir a hablar con nosotros, pero los panelistas que tiene este programa y que tiene a la Muri también. ¿Tú cachai los panelistas que tienen Sí, tantas canciones buenas? sí. Qué No, bonito el nombre de tantas canciones buenas. tantas canciones buenas. Es una canción de la Javiera Mena que vino la primera semana de tantas canciones buenas a bendecir a bendecir el espacio. Oye, vamos a hablar de Kimantú, Sí, pero específicamente de lo que está fundamental editorial chilena, sí, que fue un proyecto de el gobierno de la Unidad Popular, efectivamente. desarrolló en términos de historietas. Efectivamente. Como dijimos en alguna clase anterior, Sí, señor profesor. estaba la editorial Zigzag, gigantesca editorial Zigzag, que tenía un departamento de historieta al que le iba muy bien, se vendía muy bien, era un ingreso importante para la editorial. Cuando se nacionalizó Zigzag, digamos, con la llegada de la Unidad Popular, la Unidad Popular decidió hacer un cambio importante, muy valioso, de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de sus libros y a través de la editorial Kimantú. Para eso hay un libro muy bueno que se llama una historia de la editorial Kimantú de Isabel Molina. Por si quieren verlo, no vamos a entrar ahí, sino que vamos a centrarnos en lo que fue el departamento de historietas de la editorial Kimantú. Porque hicieron un cambio importante y un cambio que para mí fue muy significativo. Debo decir de antemano que quizá la ejecución de esos cambios no fue la ideal, no, yo veo cosas y no están bien hechas, pero la idea detrás de lo que había en esos cambios a mí me marcó absolutamente. Lo primero es traer la historieta a nuestra cultura. Se hizo un cambio muy grande, un enfoque distinto de todas las historietas que se venían haciendo, y se decidió hacer historieta ambientada, anclada, no sé si ambientada, yo creo que anclada es la mejor, en la cultura chilena. Con aciertos y errores, pero para mí eso fue muy importante porque era algo que yo buscaba cuando niño. Veía historietas en donde los vaqueros eran norteamericanos, la gente que iba a la guerra eran ingleses, etcétera. Tarzán era inglés que estaba en África, decía, ¿y dónde estamos nosotros? Con Mampato había un poco, uno sabía que Mampato era alguien de Ñuñoa de esa época, la Florida o Maipú ahora. ¿Ah? Claro, Pero que no es el New York del presente. no es el New York del presente, pero con el departamento de historieta de Kimantú se hicieron cambios súper importantes a mi modo de ver. Primero, la revista Cabro Chico, que fue como una especie de competencia de Mampato, nunca la logró superar a mi punto de vista, pero sí entró en la batalla, entre comillas, cultural, mostrando muchas cosas locales, digamos. Mampato lo hacía y ahí como que siempre ganó la delantera, pero fue un avance muy importante, y además tenía una sección de educación sexual que causó un revuelo en la época, inclusive para mí que era un niño. Pero una de las cosas importantes y que a mí me parte el corazón que se hizo fue que hizo una revista para cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Investigación. Esto durante el gobierno de la Unidad Popular. Existía en la revista Guerra una historieta que se llamaba GAE 13, que eran pilotos de la Fuerza Aérea. Existía, no me acuerdo en qué revista, una historieta que se llamaba Comando Operacional Naval Unido, que en el fondo eran chilenos que defendían las costas chilenas de pesca furtiva, etcétera. Estaba uno que se llamaba Hombres de Blanco, que era el ejército en la base Bernardo Higgins de la Antártica. Estaba uno que se llama Patrullera 305 o 205, que eran unos carabineros, que era la más emotiva de todas, porque eran carabineros que mostraban la realidad de las poblaciones de la época. Muy buena. Hay historietas que te parten el corazón ahí. Y había uno que se llamaba Delito, con el comisario Santana, que lo que hacía era investigar casos criminales
Y a mí me parte el corazón porque esas Fuerzas Armadas le dieron la espalda finalmente al gobierno. Ujú. También se hizo cosas súper interesantes en el mundo de la ciencia ficción. Había una revista dedicada exclusivamente a la ciencia ficción que se llamaba Dimensión Cero, que tenía un poco de todo. Había una historieta donde habían dos bandos que era evidentemente uno era Orión y el otro era Águila, y Águila evidentemente que eran los malos, eran norteamericanos. Ajá. Era un poco burdo eso, pero se intentó, digamos, descolonizar un poco como estábamos. Y había una historieta que duró 3 números, que lo conversábamos con Carlos Reyes la otra vez, que se llamaba, en otra revista que se llamaba Infinito, que publicaba originalmente material español, y cuando ese material español se acabó, empezaron a hacer material local, una historieta que se llamaba Eos Errante, que era una nave espacial gigantesca con forma de esfera que investigaba el espacio. Año 1972. Forma de esfera como la Estrella de la Muerte, digamos, que se hizo mucho después. Que tenía una tripulación efectivamente multirracial. Mira. Claro, el capitán... Como el Rogue One. Claro, el capitán era... No, pero además era una cosa institucional de la Tierra, digamos, Uh-huh. de las Naciones Unidas. El capitán era alguien de África, había un pigmeo, o sea, había un científico bajito que era pigmeo, y entre la tripulación había una vidente mapuche. Entonces, tú te ponías a pensar, toda esta cosa parece muy moderna, muy de ahora. Sí. A alguien ya se le ocurrió en los años 70. A mí todo eso me marcó muchísimo. Bueno, había una revista de Cameron Rodríguez, Guerrillero, Uh-huh. que tenía que ver un poco con la liberación. O sea, evidentemente había un enfoque ideológico, a veces un poco burdo, pero de todas maneras lo que había detrás a mí me marcó absolutamente, en el sentido de vamos a empezar a mirarnos nosotros. Uh-huh. Y a sacar historias desde nosotros. Y luego la historieta que se empezó a hacer en 2010, etcétera, es una cosa que yo no creo que sea directo reflejo de lo que pasó en esa época, pero me alegra que alguien de alguna manera comenzó a hacer lo mismo. Uh-huh. Si usted fija, las historietas que se empezaron a hacer en 2010, donde se habla de mapuche, se habla de historia de Chile, inclusive en literatura, digamos, con toda esta a la sombra del fuego de ay, se me olvidó, de un amigo en común, o Francisco Ortega, Bizama, Baradit en su momento con Chile, ese Chile 3, ese Chile con la E al revés. Ay, me encanta ese libro. En donde hablan de nosotros, digamos, cómo narrar, cómo ficcionar nuestra cultura. Y yo lo veo, quizás yo lo veo, porque yo soy lo suficientemente viejo, que había algo ya en Kimantú, muchas historietas muy interesantes, no todas bien ejecutadas, lamentablemente, uh-huh. pero que quedaron para mí, para siempre, como una influencia importantísima a la hora mía de hacer historietas, digamos. O sea, yo no puedo ver la historieta de otra manera. Sí. De hecho, ahora voy a publicar una historieta que es un poco deudora de eso, porque no había otra manera de hacerlo. De hecho, sí, no vamos a hablar de eso porque no me ha llegado todavía, no. Pero Revolución, el Orión 5, sí. Llega a librerías este mes. Efectivamente. Así que cuando me llegue lo comentamos. Venimos con Claudio acá. Sí, pues ya iba a venir de entrevistado, ¿no? Tengo una observación y una pregunta. Sí. Hace un par de años, en el Centro Cultural La Moneda, se hizo una exposición tremenda, sí. Fue justo cuando yo me estaba yendo de la presidencia, entonces sí. Fue mi última actividad. Sí. Hermosa. Hermosísima. Que se llamaba Camino del Diseño, una revolución, o algo sí. así. ¿Cómo? Sí, creo que se llamaba así. No me acuerdo, pero muy linda. Y una de las cosas que yo siento que era más potente de esa exposición era ir contra esta idea de que el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno, podríamos decir, que retrocedió en términos de desarrollo, ¿no? Sí. Y lo que mostraba desde el Proyecto 5, que estaba ahí como una reconstrucción de lo que debería haber sido la oficina del Proyecto 5, que este proyecto que era un proto-internet. Absolutamente. En los 70 en Chile. Sí. Cibercin. Claro, y de hecho, Baradit tiene esta novela que es bien terrorífica a partir de esa idea, de ese proyecto. Pero bueno, y adentro, la exposición misma
una de las cosas que a mí me impresionó mucho, porque ¿cachai? Que uno crece como que el desarrollo vino después, Sí, no. y que el gobierno de López no tenía un plan de desarrollo para instalar a Chile, toda esta idea del desarrollo y del crecimiento que veníamos recién hablando con la Bárbara, y yo me quedé muy impactada con el nivel del diseño que Chile estaba produciendo en los 70, a principios de los 70. Sí, ¿no? y ojo, no solo diseño gráfico, sino diseño industrial. Sí, diseño industrial. Tocadiscos, televisores, El auto. el auto. Sí, pero esa exposición muy linda. Y yo, si se vuelve a... Y había vayan a porque verlo. lo trajimos, porque había muchas carátulas de libros de Kimantú, Sí. incluidos algunos de los que has nombrado. Sí, no, ¿No? ¿No había lamentablemente no había historieta. Yo Ay, pero ¿por qué yo salí recuerdo haber visto salí Cabro con el Chico? corazón hecho pedazo, pero bueno, así es nomás. Así es nomás. Así es nomás. Lo que pasa es que el impacto de Kimantú en la otra, a mí me impactó porque a mí me gustó la historieta, pero el impacto de Kimantú en la otra vertiente, con colecciones como Así somos los chilenos, o los mini libros Kimantú, que Sí. son apreciados hasta el día de Sí, hoy, sí, yo tengo un par. o la colección Cuncuna, es comprensible que eso en ese momento provoque mucho más interés, digamos, pero no había, yo no me fijé. Te dolió el corazón. Me dolió, sí. Ya. Pero no, me dolió, pero no me ofendí ni me enojé. Pero a lo mejor falta de un experto en historieta para poner. Oye, lo donde sí hay, en Chile para Niños, la página que es como el derivado de la memoria chilena, que pertenece a la Biblioteca Nacional, es un proyecto, y ahí hay las aventuras de Mañungo. Sí, que salía en el Está el Cabro Cabro Chico. Chico, y también parte de las historietas de Marta Carrasco, que también trabajó. Sí. Hay un libro hermoso sobre el trabajo de Marta Carrasco que salió hace un par de años. Creo que también es de Isabel Molina, ¿no? Es posible. O sea que bueno, yo quiero aprovechar ahora ya que hemos hablado de historieta y hemos hablado de historieta chilena mucho en el último tiempo, hablar de libros a los que puede ir la gente, ¿no? Moisés Jasón, Moisés Hasson, Sí. tiene una cantidad muy grande de libros escritos por él sobre historia de la historieta chilena, en su editorial Nauta Colecciones, que vale la pena ver. Isabel Molina tiene un libro sobre Kimantú, el primero Jorge Montalegre, que tiene muchos libros sobre historieta chilena también, Claudia Aguilera, entiendo que también tiene libros sobre Viborita, sobre Bueno, Pepo. El de Marta Carrasco es de Claudio Aguilera, María José Guayar y María Isabel Molina. Mira, hay mucho rescate de yo, una cosa que me da alegría, a mí me enoja cuando dicen que no se hace nada, que a la gente no le interesa la cantidad de libros que hay sobre historieta chilena, sobre ilustración chilena. Siempre podrían ser más, pero Porque hay mucho que contar. sí, pero son increíbles, o sea, la gente no podría leérselos todos. Sí, yo quiero decir que a mi historia del cómic en Chile de Moisés Jasón me impresionó muchísimo. Era como yo cuando leí ese libro, lo entrevisté por ese libro, como no podía creer la cantidad de cosas que se habían hecho en distintos momentos. Y ahí va mi pregunta. ¿Viste que te dije tengo un comentario y una Dale, pregunta? la pregunta. La pregunta es, este ímpetu que va a tener Editorial Kimantú en las historietas de traerlo hacia lo nuestro, también, por lo que tú describes, está cruzado con ciertas tendencias de época, ¿no? Como la ciencia ficción, Sí. como a las aventuras, no nombraste, si no recuerdo, ningún western, por ejemplo, pero hay este encuentro, ¿no? Sí. Entre lo que se estaba haciendo a nivel mundial en términos de historietas con lo que se propone desde acá. Quería preguntarte cómo resultaba eso. A ver, yo creo que, no se enojen conmigo, yo creo que las ideas eran mejores que los resultados, Ujú. en muchos casos. Yo tengo bonitos recuerdos de cuando lo leí cuando niño. Yo me he puesto a leerlo ahora y, pero yo estoy nublado por ese amor, digamos, por el amor de niño. Y no quiero que eso signifique que no las miremos, las veámoslas y vemos qué se puede sacar de ahí. Ujú. Ahí hubo gente pionera, con ideas que en ese momento, por lo que pasó después, etcétera, no pudieron desarrollarse. Yo tengo amigos que trabajaron en esa época en Kimantú y entiendo los problemas que tuvieron de todo tipo para desarrollar mejores historietas, pero hay mucho material súper interesante que desarrollar ahí, muchas ideas súper interesantes, digamos, como digo, todas estas
todas estas conversaciones que hemos tenido, yo no soy historiador, yo vengo a hablar de mí en el fondo. Sí, sí, de lo que a ti te moviliza, claro, pero como te admiramos tanto tu trabajo, entonces nos interesa saber qué te moviliza. Muchas gracias. Y en ese sentido, Kimantú yo me vine a dar cuenta después de cómo me había impactado a mí como autor, digamos, como creador. ¿Y cómo? Esa especie de orgullo de tus raíces, que a veces no existen, ¿eh? O sea, ni siquiera el día de hoy, a veces estamos tan colonizados por otras culturas. Esto no lo quiero poner de un punto de vista nacionalista o patriotero, digamos. Yo no soy de las personas que creen que si yo quiero mi cultura, desprecio a la otra, digamos. Recién hablábamos de eso, de la idea de identidad como aquello que te diferencia. Yo sé que también es igual, pero existe esa cosa dualista, binaria, digamos, que... Chauvinista. Sí, no, y además en la vida, si no es uno, si estás conmigo, si no estás conmigo, estás con el otro, eres mi enemigo. Toda esa cosa binaria es muy negativa. Yo venía para acá pensando a propósito de esta conversación, si tengo tiempo, Muriel. Sí, todavía tiene por lo menos 5 minutos. Venía pensando hoy se me olvidó el entrenador argentino que entrenó. ¿Bielsa? Bielsa, venía pensando en Bielsa. Ajá. A propósito de esto. Ya. A propósito de cómo la historieta en estos momentos en Chile está en un tan buen momento. Y cómo muchas veces intentó hacer algo y no funcaba, digamos. Como durante la UP se intentó hacer algo muy lindo, pero que no funcó por otros motivos, digamos. Yo recuerdo, yo no soy fan del fútbol, tampoco lo desprecio, digamos, pero yo recuerdo a mi abuelo y a mis tíos decepcionados siempre, ilusionados y decepcionados siempre con la selección. Sí, es un mal amor la selección. Sí, es una cosa de ver a mi abuelo fascinado, ilusionado, viendo los partidos en la tele en blanco y negro y decepcionado. O sea, jugaron como nunca y perdieron como siempre. ¿Hasta qué? Bueno, y yo lo que veía eran las conversaciones de mis tíos que decían, no, los chilenos tienen que jugar como los argentinos. No, los chilenos tienen que jugar como los brasileños. No, tienen que jugar como los alemanes cuando se puso, o cuando se puso la naranja mecánica de moda, no, como los holandeses. Y lo que Bielsa hizo fue hacer jugar a los chilenos como chilenos. Con sus cosas buenas, con sus cosas, hacerse cargo de tu cultura, y desarrollar desde ahí. Y yo creo que en el caso de la historieta, y la historieta chilena en particular de los últimos años, en gran medida los historietas chilenos están jugando como chilenos. Ya no tratan de ser norteamericanos, no tratan de ser europeos, no tratan de ser japoneses. Bueno, hay varios que tratan de ser japoneses, pero ya no están jugando con sus influencias normales, están tratando de jugar como chilenos. Y eso yo creo que abre las puertas a un desarrollo cultural mayor. Porque cuando querís ser otro, es raro. O sea, y además alguien lo está haciendo mejor afuera. Sí, no, y eso, y cuando quieres ser otro, y no solo culturalmente, sino que como persona, cuando uno quiere ser otro, o cuando... No es sé, mal negocio. Claro, es mal negocio. Pero a propósito de lo de Bielsa, que fue el único momento en que a mí me interesó el fútbol en Chile, me interesó exactamente porque yo conocí gente de teatro y gente de literatura que asesoró a Bielsa. Y Bielsa iba al teatro, mucho. Y tengo un amigo escritor que se juntó con Bielsa y le dijo así como, ya, ¿qué necesito leer para entender Chile? Y ahí a mí me parece que, o sea, yo creo que por eso lo amo, ¿no? Esta idea de decir, existe una cultura a la que uno puede ir a buscar referencias. Sí. Yo creo que nos ha costado entender que nosotros tenemos un nivel de producción propia. Sí. Y yo creo que con la conversa que hicimos sobre Mampato un poco también tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Entender que hay donde encarar el diente. Sí, efectivamente. Y hay desde dónde ser genuino, sin despreciar otras culturas. Para mí es súper importante ese trabajo que hizo Bielsa con el fútbol. Hay un video por ahí que yo no soy experto ni amante del fútbol, pero hay un video en donde muestra cómo jugaban los chilenos con Bielsa. Jugaban con una estrategia distinta, digamos. Se le llamaban los perros salvajes, que eran como cazaban las hienas en África. Sí. Hay una que es distinto a el paso largo, ¿no? Estos tipos siempre estaban marcando, porque en el fondo, ¿cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad de estos jugadores? Ok, aprovechemos la fortaleza y no tratemos de jugar con las debilidades. Yo creo que en cultura y en general en la vida, uno tiene que como tratar de
Y ahí está, y aquí nos pasamos a otro tema que no es historieta, sino que es el conocerse uno mismo y desde ese conocimiento de uno mismo desarrollarse, porque si uno quiere ser otro siempre, vaya a estar siempre como pataleando en el aire. Sí, es muy mal negocio. Muy mal negocio. Viste, te regalé las meditaciones de Marco Aurelio y ya partiste. Yo voy a escribir uno también. Me parece. Las meditaciones de Gonzalo Martínez. Bielsa, oye, Gonzalo Martínez, Dime. tengo 2 preguntas antes de que te vayas. Pregunta 1. ¿Dónde se pueden encontrar los cómics de Kimantú? Es súper difícil, pero a ver... ¿En digital estarán en sí, alguna parte? está todo en digital. Hay un lugar en internet que se llama El Espejo. Ya, sabes que no me acuerdo. Ya, pero no importa, te lo dejo tarea y la próxima vez nos contáis. Y hay otro que se llama Sala de Historia, en donde hay material para bajar, digamos. Ya. Y yo creo que también no sé si están en ¿Memoria Chilena. Yo estoy mirando que hay algunas cosas. El espejo de la fantasía.blogspot.com. Ah, qué lindo la época del blogspot. El espejo de la fantasía. Estoy Sí. buscándolo aquí. Sí, ahí hay alguien que recopila material antiguo y que tiene una zona que se llama Colecciones Completas Chile. Uh-huh. Y ahí hay colecciones completas de un montón, no solo de Kimantú, sino que de un montón de material de historieta chilena. Hermoso. Entonces van a el espejo de la fantasía blogspot, lo ponen y les va a salir varias entradas posibles. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? ¿Lo pensaste? ¿Sabes qué? Sí. En 2 semanas, perdón. Sí, en 2 semanas. Vamos a hablar de la continuación de esto. ¿Se acabó la historieta o no se acabó la historieta con el golpe? Ay, yo tengo preguntas sobre eso también. Además, también toda la historieta erótica que salió en Chile, mi hermana mayor las conseguía. Y ahí como sabía, oye, es esto. Todo eso, Trauco y todo eso que hubo principios de los 90, ¿no fue? Sí, finales de los 80, principios de los 90. Bueno. Pero ojo que del 73 al 80 hay 7 años que también pasaron cosas. Ay, ya, me encanta. Ya, vamos a hablar de eso entonces con Bueno, Gonzalo ya, Martínez. sí. Ya voy a hacer spoiler. No se acabó la historieta. Yo lo quería decir, ¿se acabó o no se acabó la historieta después del golpe? No se acabó. Bueno, ¿qué pasó? Gonzalo Martínez nos va a contar en 15 días en el próximo panel de historieta. Gracias, querido, por venir. No, un placer venir para acá. Y te vas ahí con las meditaciones de Marco Aurelio, regalo de Sí, Planeta voy a para ti. llegar enlighted. ¿Viste? Me encanta. ¿Cómo se? Iluminado. Iluminado. Nosotros, ya llegó la Alejandra Pinto, ¿sabes de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Robert Redford, a propósito del ciclo de cine que le está haciendo Teatro C. Buena. Así que no se lo pierdan, ya volvemos. Como el meme de Robert Redford.